Imagínate esto. Un ciclista que hace apenas 4 meses estaba tumbado en una cama de hospital, con 2 vértebras fracturadas, sin saber si iba a volver a pedalear de manera profesional. Un hombre al que los médicos miraban con cara de preocupación, mientras él miraba al techo preguntándose si su historia ya había terminado. Ahora imagínate a ese mismo hombre, 4 meses después, levantando los brazos en la meta de Fermo, en Italia, con la sangre hirviendo y las piernas ardiendo, después de haber destruido a todos sus rivales en la etapa más brutal del Giro de Italia 2026. Ese hombre es Jonathan Narváez. Y lo que hizo hoy en la etapa 8 de la Corsa Rosa no fue solo ganar una carrera ciclista. Fue una declaración de guerra. Fue una obra de arte escrita con sudor, inteligencia y unos pulmones de acero puro. Pero para entender la magnitud de lo que pasó hoy, tenemos que ir atrás. Tenemos que entender el contexto completo, porque esta historia tiene capas, y cada capa que descubres hace que lo que consiguió Narváez sea todavía más impresionante, todavía más increíble, todavía más difícil de creer. En enero de 2026, Jonathan Narváez participaba en el Tour Down Under, en Australia, una carrera de inicio de temporada que normalmente sirve para ponerse a punto, para rodar, para coger el ritmo después del invierno. Pero ese día, Narváez no llegó a la meta en pie. Sufrió una caída brutal que le provocó la fractura de 2 vértebras. 2 vértebras. Para cualquier deportista, eso sería el fin de la temporada. Para muchos, podría ser el fin de la carrera. El mundo del ciclismo miró la noticia con tristeza, con esa resignación que a veces aparece cuando ves a un corredor con talento al que el destino parece haberse ensañado. Porque Jonathan Narváez no era un cualquiera. Era uno de esos corredores que cuando están al 100% te hacen levantarte del sofá, que cuando atacan en la montaña se te pone la piel de gallina. Y de repente, ahí estaba, en un hospital, con el sueño roto y la espalda destrozada. Sin embargo, algo dentro de Narváez se negó a rendirse. Comenzó una recuperación que sus propios médicos calificaron de extraordinaria. Un trabajo diario de fisioterapia, de sufrimiento en silencio, de noches de dolor y mañanas de determinación. Nadie sabía exactamente cuándo volvería. Nadie sabía en qué condiciones lo haría. Y entonces llegó el Giro de Italia 2026. El Giro de Italia, para quien no lo conozca bien, es una de las 3 grandes vueltas del ciclismo mundial. Junto al Tour de Francia y la Vuelta a España, forma el trío de competiciones más exigentes, más largas y más duras del deporte sobre 2 ruedas. 3 semanas de carrera, más de 3.000 kilómetros, puertos de montaña que quitan el aliento, llegadas en alto que destrozan las piernas y la mente de los mejores ciclistas del planeta. No es una carrera para los que están al 80%. No es una carrera para los que necesitan recuperarse. Es una carrera que te exige el 100% desde el primer día. Y Narváez llegó a ella, recién salido de una lesión gravísima. Recién salido de 2 vértebras fracturadas. La mayoría pensaba que sería un giro de transición para él. Un giro para volver a sentir la competición, para no perder el contacto con la élite, para llegar al final sin romperse. Lo que nadie esperaba era lo que ocurrió a partir de la etapa 4. En Cosenza, en la 4ª fracción de la carrera, Narváez llegó a meta en primer lugar. Victoria. Su primer triunfo del año. Su primera gran alegría tras el accidente de Australia. El pelotón y el mundo del ciclismo se quedaron con la boca abierta. Pero podía ser una casualidad, pensaron algunos. Podía ser la euforia del regreso, un día bueno en una carrera larga. El tiempo diría si era real o era un espejismo. El tiempo habló. Y lo hizo el sábado 16 de mayo de 2026, en la etapa 8 del Giro, entre Chieti y Fermo, en 156 kilómetros que pasarán a la historia. Hablemos de la etapa en sí misma, porque la etapa de hoy no era un paseo. No era de esas jornadas tranquilas donde el pelotón rueda junto hasta los últimos kilómetros y entonces se abre el sprint. No. La etapa 8 de este Giro era una trampa con patas. Un recorrido que comenzaba aparentemente tranquilo por la costa del Adriático, con ese mar azul a la derecha y ese aire de calma engañosa, pero que en la segunda mitad se convertía en una pesadilla de montañas, rampas y pendientes asesinas. 4 puertos puntuables en los últimos 50 kilómetros. 4. Y no 4 puertos suaves. Hablamos de Montefiore de Aso, Monterubiano, Capodarco y finalmente Fermo, un final con rampas que llegaban al 22% de inclinación. El 22%. Para que te hagas una idea, una rampa del 22% es prácticamente escalar una pared. Es algo que hace que tus piernas griten, que tus pulmones exploten y que tu cerebro te pida parar. Y precisamente ahí, en ese terreno de pesadilla, fue donde Jonathan Narváez decidió que era su momento.
Pero vayamos desde el principio de la etapa, porque la historia de cómo se desarrolló todo es fascinante desde el kilómetro cero. La salida en Chieti fue un caos. Desde los primeros metros, los ciclistas empezaron a atacar. Unos y otros se lanzaron hacia adelante, buscando formar la fuga del día. Simone Gualdi, Matteo Sobrero, Jonas Heens, un grupo de 15 corredores que lo intentaron durante kilómetros y kilómetros sin conseguir estabilizar una escapada. El pelotón estaba nervioso. Todos lo estaban. Filippo Ganna, uno de los hombres más fuertes del pelotón, y Alberto Bettiol abrieron hueco en un momento, pero tampoco aguantaron. El desgaste era tremendo. Durante más de 100 kilómetros, la carrera fue un pulso constante entre los que querían escapar y los que querían controlar. Un pulso agotador que fue fracturando el pelotón poco a poco, obligando incluso al poderoso equipo Bismal y Sabaic a trabajar para no perder a Jonas Vingegaard, el gran favorito para ganar el Giro, en alguno de los cortes que se estaban produciendo. Porque cuando el ritmo es tan alto durante tanto tiempo, los corredores menos preparados o los que están en un momento de menor forma empiezan a quedarse atrás. Y cada segundo que pasa en esa situación de alta intensidad es un segundo que se paga después, en la montaña, cuando ya no hay reservas. Y fue en ese contexto de tensión absoluta, de pelotón nervioso y cansado, donde Jonathan Narváez vio su oportunidad. A unos 80 kilómetros del final, Narváez y su compañero de equipo en el UAE Emirates, el danés Mikkel Bjerg, aceleraron. Y esta vez sí encontraron el hueco. El noruego Andreas Leknessund se pegó a ellos y los tres lograron abrir una brecha que el pelotón no pudo cerrar. Durante los kilómetros siguientes, la ventaja fue creciendo. En algún momento llegaron a tener casi 4 minutos de diferencia sobre el grupo de los favoritos. 4 minutos. En ciclismo, 4 minutos es una eternidad. Es una diferencia que normalmente garantiza la victoria. Pero en ciclismo también hay que saber gestionar ese margen, hay que saber cuándo y cómo atacar dentro de la propia escapada. Y ahí fue donde Narváez demostró que no era solo un corredor con piernas. Era un corredor con cerebro. Llegaron los muros finales. Esas rampas del 22% que ya mencionamos. Y Narváez, que había estado guardando energía, que había calculado cada movimiento, que había esperado el momento exacto como lo hace un depredador que espera paciente antes de lanzarse sobre su presa, decidió que era la hora. En el puerto de Capodarco, a menos de 10 kilómetros de la meta, Narváez apretó. No fue un ataque violento, explosivo y corto. Fue un cambio de ritmo sostenido, una aceleración que mantuvo en el tiempo y que literalmente quebró a sus compañeros de escapada. Primero cedió Mikkel Bjerg, su propio compañero de equipo, que había trabajado como un esclavo durante toda la jornada para proteger y ayudar al ecuatoriano. Bjerg había dado todo lo que tenía para ese momento. Se bajó del ritmo y dejó que Narváez volase. Luego fue Leknessund el que intentó aguantar, el que trató de no perder la rueda del ecuatoriano, pero la brecha fue creciendo. Narváez aceleró en la subida, se tomó el premio de montaña en Capodarco, y a partir de ahí convirtió la etapa en una contrarreloj individual. Solo contra el reloj, solo contra sus propias piernas, solo contra ese camino de Fermo que serpenteaba hacia arriba con una crueldad geográfica perfecta. Lo que siguió durante los últimos kilómetros fue pura emoción en estado bruto. Leknessund intentó recortar diferencias. En algunos momentos del descenso técnico, el noruego logró acercar un poco la diferencia. El sudor, la concentración, el peligro de esas curvas cerradas a alta velocidad. Narváez no cometió un solo error. Mantuvo una cadencia perfecta, una línea perfecta, una concentración de hierro. Y cuando llegaron las rampas finales hacia la meta de Fermo, cuando el terreno volvió a ponerse cuesta arriba y las piernas de cualquier corredor normal habrían dicho basta, Narváez encontró una reserva de energía que parecía imposible. La diferencia sobre Leknessund no bajó de los 20 segundos en la recta final. El noruego llegó 32 segundos después. 32 segundos. En ciclismo de alta montaña, es un mundo. Jonathan Narváez levantó los brazos enfermo. Segunda victoria de etapa en este Giro de Italia. Cuarta victoria de etapa en su carrera en la Corsa Rosa, igualando así a su compatriota ecuatoriano Richard Carapaz, un nombre que ya forma parte de la leyenda del ciclismo latinoamericano. El cronómetro marcaba 3 horas, 27 minutos y 26 segundos para esos 156 kilómetros. Una marca que habla de una velocidad media brutal, de un ritmo que destruyó a prácticamente todo el pelotón. Y ahora hablemos de Egan Bernal. Porque Egan es parte central de esta historia, y lo que hizo hoy también tiene su propio mérito, aunque sea de una naturaleza completamente diferente. Egan Bernal es, para quien no lo conozca, uno de los ciclistas más talentosos que ha dado Latinoamérica.
Ganador del Tour de Francia en 2019, ganador del Giro de Italia en 2021, una historia personal que también ha pasado por el sufrimiento extremo. En enero de 2022, Bernal sufrió un accidente devastador en Colombia durante un entrenamiento. Un choque contra un autobús que estuvo a punto de costarle la vida y que le dejó múltiples fracturas en la columna vertebral y otras partes del cuerpo. Lo que vivió en aquella recuperación fue algo que va mucho más allá del deporte. Fue una lucha por sobrevivir. Y sin embargo, Bernal volvió. Volvió a ser una amenaza en las carreras de 3 semanas, volvió a demostrar que su historia no había terminado en aquella carretera colombiana. En este Giro de Italia 2026, Bernal llega como una de las grandes esperanzas de Latinoamérica, pero también como un corredor que todavía está construyendo su regreso a la élite absoluta de las grandes vueltas. En la etapa de alta montaña hacia Blockhaus, Egan sufrió. No pudo seguir el ritmo de los mejores y cedió tiempo. Fue un día duro, un recordatorio de que la recuperación tras lesiones de esa magnitud no es lineal, de que hay días buenos y días donde el cuerpo todavía no responde como la mente quiere. Pero hoy, en la etapa 8, en esos muros explosivos hacia Fermo, Egan Bernal respondió. El colombiano aguantó en el grupo de los favoritos durante todas las subidas finales. No atacó, no intentó marcar diferencias, pero tampoco cedió terreno. Llegó a meta junto a la maglia rosa, junto a Jonas Vingegaard, junto a los hombres que están peleando la clasificación general. En el contexto de una carrera tan dura como este Giro, aguantar ya es un resultado. Aguantar ya es una declaración de intenciones. Egan Bernal llegó hoy en el mismo tiempo que los mejores y terminó la jornada en la 15ª posición de la clasificación general, a 6 minutos y 18 segundos del líder Afonso Eulalio. La clasificación general habla de la complejidad de este Giro. Afonso Eulalio, el joven portugués del Bahrain Victorious, mantiene la maglia rosa con esa diferencia que parece cómoda sobre el papel, pero que en las próximas semanas va a ponerse a prueba de manera brutal. En segunda posición está Jonas Vingegaard, el danés del Visma que ganó la etapa 7 y que está mostrando una forma física intimidante. Félix Gall está tercero, seguido de Scaroni, Hindley, Pellizzari, O'Connor y otros nombres que van construyendo su carrera etapa a etapa. La carrera está completamente abierta. Y en ese contexto de carrera abierta, Narváez se consolida como el hombre más en forma del pelotón. No el líder de la clasificación general, pero sí el corredor que cuando ataca nadie puede seguirle, el que está convirtiendo este Giro en su carrera personal, el que está escribiendo una historia que dentro de algunos años la gente contará con admiración. Piénsalo bien. Enero de 2026, 2 vértebras fracturadas. Mayo de 2026, 2 victorias de etapa en el Giro de Italia. 4 meses. 4 meses entre el hospital y la cima. Eso no es solo atletismo. Eso no es solo ciclismo. Eso es una voluntad que va más allá de lo que el cuerpo puede exigir. Es la prueba de que cuando alguien tiene algo especial dentro, cuando tiene ese fuego que no se apaga con una caída o con un diagnóstico médico, puede ocurrir lo que nadie esperaba. Lo que viene a partir de ahora es todavía más emocionante. El domingo hay etapa 9, entre Cervia y Corno hay Escal, 184 kilómetros con final en un puerto de primera categoría, un ascenso de casi 11 kilómetros al 6.1% de media, con rampas que podrán cambiar completamente la clasificación general. Será la última etapa antes del segundo día de descanso. Y en ese terreno de alta montaña pura, vamos a descubrir quiénes son realmente los hombres que pueden ganar este Giro. Vingegaard va a atacar. Los equipos van a gastar sus cartas. Y Egan Bernal va a tener que demostrar que su regreso es completo, que las piernas responden cuando la carrera lo exige todo. Y Narváez, obviamente, va a estar ahí. Porque los hombres que tienen ese fuego dentro no descansan. Los hombres que se han levantado de lo que él se levantó no saben lo que es conformarse. Seguirá buscando la siguiente victoria, la siguiente oportunidad, la siguiente rampa donde sus piernas digan lo que sus palabras no necesitan decir. Hoy, en la carretera entre Chieti y Fermo, bajo el sol italiano, con el mar Adriático como testigo silencioso, Jonathan Narváez le mandó un mensaje a todo el pelotón, a todo el mundo del ciclismo y, quizás sobre todo, a todas las personas que alguna vez han estado en una cama de hospital dudando de si podrán volver a hacer lo que aman. El mensaje era simple. El mensaje era poderoso. El mensaje era este: mientras haya voluntad, mientras haya fuego, mientras haya ganas de pedalear, la historia no ha terminado. La historia no ha terminado nunca.